Yo creo que cada vez más los jóvenes están buscando identificarse. ¿Por qué? Porque hay una mayor formación y una mayor conciencia en quererse descubrir. O sea, hay unos procesos de los jóvenes de autoconocimiento y unos tiempos y herramientas y no sé por qué más, y una manera de conocerse o buscar conocerse a sí mismo de una manera muy pragmática. Y esta búsqueda no es como la que tomaba siglos y siglos anteriormente de conócete a ti mismo, sino que hay unas manifestaciones de ese ser yo que aparecen muy explícitas por las herramientas o por cualquier cosa, pero que te hacen conectarte. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Charlas de Transformación. Y ustedes bien saben que todos los episodios comienzo diciendo que este es un episodio muy especial. Y en esta ocasión también se los voy a decir, es un episodio muy especial. Y en esta ocasión les voy a decir por qué. Nuestra invitada el día de hoy es una de las personas que tiene más tiempo con nosotros en la comunidad de profesionales de la transformación. Es una persona a quien personalmente le tengo mucho cariño y ella lo sabe. Y es una persona con la que cada que nos encontramos es como si nos hubiéramos visto ayer, aunque no tengamos la oportunidad de platicar tan seguido, puesto que ella vive en Colombia. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Ale, o María Alejandra González Pérez, que es la última vez en el episodio que le voy a decir así. Ale, muchísimas gracias y bienvenida a tu casa, que es Charlas de Transformación con BT Consortium. No, pues muchas gracias Miguel, porque tú sabes que yo sí me siento y me he sentido parte de esta comunidad, de esta idea de comunidad. Me parece súper difícil, pero cuando he estado con ustedes, la verdad es que sí se siente ese sentido de comunidad. Y Margarita, pues gracias también por la invitación y por haberme presentado a Miguel, que ha sido uno de los regalos más grandes que cualquier persona pudiera darle a otra. Entonces, muchas gracias Margarita. Pues y Miguel, sabes que el cariño es gigante y la admiración, y me encanta hacer cualquier cosa con la comunidad. Y vaya que ahorita que decías que la comunidad es real, y vaya que lo ha sido, ¿no? Porque si te acuerdas, empezamos participando en el foro de acompañamiento entre líderes, que por cierto acaba de cumplir 5 años el foro. Y yo recuerdo que estábamos en plena pandemia cuando iniciamos con esa aventura, y tú eras nuestra embajadora en Colombia, ¿no? Gracias efectivamente a la conexión de otra colombiana, que es nuestra gerente y nuestra country manager en España, que es Margarita Rodríguez, pero que hemos hecho muchas cosas juntos y hemos aprendido mucho mutuamente, Ale. Muchísimas gracias por eso. Y hemos conversado de diferentes temas, ¿no? En estos años. Yo voy a pedirte, Ale, primero que nada que te presentes con la comunidad. Hemos hablado de temas de academia, pero primordialmente por tu dedicación y por el trabajo que tú haces en la docencia, pero también en la investigación y en escribir los libros que has escrito, etcétera. Platícanos un poquito de ti, Ale, para que te conozcan mejor en la comunidad. Bueno, pues me presento, yo soy Ale, María Alejandra González Pérez. Es difícil cuando uno tiene que escoger como el orden de cómo se va a presentar uno, porque es como decisivo, pero bueno, soy profesora distinguida de sostenibilidad corporativa de la Universidad de AFIT, y soy jefe de la maestría en sostenibilidad. Tengo un doctorado en negocios internacionales y responsabilidad social empresarial. Hice un postdoc hace como 20 años, bueno, no 20, pero sí como más de 15 años en responsabilidad social de la educación superior. He hecho varios libros, soy columnista de Forbes, soy mamá de 3 hermosuras, soy amiga de Margarita, de Miguel, admiradora de Pedro.
y hago parte de esta comunidad. Así que muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias, Ale, bienvenida. Y fíjate que ahorita que mencionabas el enfoque de tu estudio y de varios de tus libros que tienen que ver con esta cuestión de la sostenibilidad, pues de la empresa consciente, vamos a decirlo de una forma. Pero antes de llegar ahí, tú me has escuchado hablar de que estamos en un momento donde, bueno, es evidente, más que no necesitamos dar los ejemplos, pero es evidente que estamos en un momento complejo para las comunidades, para las sociedades, para los países, para las economías y evidentemente para las empresas, donde hay demasiados retos convergiendo de una manera acelerada, de una manera inesperada, de una manera disruptiva, ¿sí? Y yo tengo la impresión de que la academia tiene un reto también aquí, y voy a específicamente hablar de los estudios de posgrado, donde la academia tiene que preparar precisamente para desarrollar habilidades, para liderar estos cambios, para no solamente manejar el riesgo, administrar el cambio, ir con la corriente de la cuestión digital, ir con la corriente del deber ser de una empresa familiar, ir con la corriente del deber ser de X o Y tendencia, sino de mirar de una manera más sistémica la situación actual, de una manera más sistémica, todos estos retos y embates que están convergiendo en las personas que lideran las organizaciones, que son las que gestionan el día a día de las organizaciones. Yo tengo la duda de cómo se está gestionando este reto desde la academia. Ale, no sé tú qué opinas sobre esto. Bueno, la pregunta es no solamente difícil, sino que es supremamente amplia porque para comenzar, o sea, para saber cómo de qué hilo voy a tomar para poder seguir, es difícil, bueno, primero que es difícil generalizar como la academia en estos momentos, aunque sí somos un grupo de actores y hemos sido un grupo de actores que históricamente la academia estuvo aparte de la sociedad y un poquito como en ese lugar de la exclusividad y donde los académicos estaban bastante alejados históricamente de lo que era la realidad. Un tema que había cambiado en el último siglo, pues donde las universidades básicamente tratan de leer los entornos y tratan de buscar separarse un poquito de esa como manera de ver el mundo de lo que se conoce como una torre de marfil, para empezar a involucrarse con los asuntos de la realidad. Y es como esa transición en el último siglo, pero creo, Miguel, que hubo como puntos de quiebre importante. Pues primero, respecto de cómo la academia como se ha venido como tratando de participar más activamente, creo que fue fundamental el tema de la pandemia, Miguel. Y esto te lo digo porque nosotros en la pandemia, la academia se vio a sí misma en las mismas vulnerabilidades, pues en la misma situación de vulnerabilidad de cualquier otro actor. Pero también fue un momento en donde, ahorita mencionabas los individuos y las personas, pues fue un momento en donde el ejercicio de la academia tenía que hacer a nivel personal y desde el mismo ejercicio que tenían que hacer los demás actores, que era como, o sea, como la única currency que tienes es como la solidaridad. Y lo único que tienes que hacer es ejercer solidaridad, pues porque el resto de asuntos simplemente en esos momentos no había otra cosa que tuviera valor, era como lo único. Entonces yo creo que, pues primero, ese fue como un llamado de atención muy duro, porque nos estábamos otra vez como creería yo que después de los 2010, en esa segunda década, otra vez nos cogimos otra vez confianza y íbamos aquí como manejando ciertas agendas que nos estaban poniendo en otro nivel. Pero la pandemia hizo esto y hizo ver muchísimas cosas, muchísimas realidades, Miguel. O sea, muchas universidades del mundo cerrándose, los cambios demográficos de los estudiantes, pues cantidad de cosas que fueron los cambios que tocaban mucho a la academia y sobre todo esta relevancia. Entonces, cuando nosotros estamos en este mundo que es siempre hemos tenido incertidumbre por el hecho de estar
en esta parte de la existencia, en esta parte del cosmos, pero ahora el tema de la conciencia y el saber de que es algo generalizado y el no solamente sentir que es algo generalizado, sino tener la certeza que es algo generalizado, pues nos hace en una situación de un movimiento que no necesariamente es cómodo. Y esto la academia ha tratado o está, yo creo que está mirando hay algunos, muy pocas personas están moviéndose adelante como de los tiempos y están trabajando algunos temas. Otras personas, como estabas diciendo ahorita, como que esos temas coyunturales, como que se quedan ahí estancados, pero todavía también, Miguel, yo creo que aquí estamos hablando de una academia en estos momentos que está participando a nivel de posgrado, pero a nivel del resto de asuntos, que está participando de la creación de futuros. Y eso yo creo que es Claro. como el punto importante aquí como de la incertidumbre. Entonces, claro que tenemos nosotros unas incertidumbres y claro que tenemos unas amenazas y claro que tenemos unas vulnerabilidades y claro que hay unas posibles consecuencias y claro que está, o sea, que está todos estos temas y podemos nosotros mirar las cosas como, bueno, desde la academia lo gestionamos como desde una perspectiva de riesgo o también nos lo podemos gestionar desde qué otra manera. Pero fíjate que me hiciste pensar algo bien interesante, con las 2 momentos que dijiste de, digamos, esa torre de marfil, después ese involucramiento temprano en la empresa que se ve, digamos, entorpecido por la pandemia y después redefinido, vamos a decirlo así. Es interesante porque nosotros volteamos a ver a la academia y volteamos como buscando las respuestas, ¿no? Ahí están las respuestas, pero nos lo planteaste interesante como una industria más que también está retada y que también vivió y ha vivido estos cambios y ha vivido una transformación muy importante, no solamente por la pandemia, sino por todos los retos que tiene en general la relación mundo de negocio-empresa con la academia, ¿no? Yo creo que hay un tema, y sigo en lo general, hay un tema que es muy importante y creo yo todavía no necesariamente tan presente, que es el enfoque sistémico de las organizaciones, ¿no? Y tú sabes que es algo que a nosotros nos gusta y nos diferencia en ver precisamente la empresa como un ente sistémico, como la transformación y la gestión de una manera integral. Y creo que ese es un reto también para cuando discutes cualquier área de conocimiento que le va a ayudar desde la academia al ejecutivo para estar mejor preparado para todo este momento, el elemento de verlo sistémicamente, y ahorita voy a pasar a uno de los partes del sistema, que es toda la cuestión medioambiental, por simplificar ahorita la palabra, pero antes de eso, toda esa discusión sistémica cuesta mucho, no es fácil verla, y creo que no es fácil verla ni desde la empresa ni desde la academia. Tienes toda la razón, o sea, estos retos de vernos como parte de un ecosistema, de situarnos dentro del cosmos y con todos esos cambios. Es que, Miguel, o sea, yo, por ejemplo, estaba hablando con alguien, estábamos hablando con unas personas que estaban astrofísicos, por ejemplo, y el saber que en estos momentos la teoría del Big Bang no va, o sea, simplemente no va pues, por los nuevos hallazgos y evidencias que lo que teníamos del tiempo de creación de la galaxia era después de las fotos que toma el telescopio Webb. Entonces, aquí hasta nos quedamos con esas como con esas incertidumbres de las cosas que nosotros habíamos creído ya tener resueltas, pues que era de dónde veníamos, hace cuánto, de qué tamaño somos, hasta ese tipo de Claro. cosas han cambiado. Y mira que lo que tú hablabas, o sea, era como de o sea, poniéndonos, quitándonos las certezas que ya nos habíamos, o sea, que ya habíamos, ya por lo menos habíamos superado ese asunto con unas teorías ya muy fuertes, pues pasamos a esta situación, pero Miguel, mira que pues como la academia, como decías ahorita, como lo estaba planteando ahora como una industria, pero también yo creo que aquí también hay un ejercicio de humildad grande y es real, o sea, nosotros como academia, yo creo que nos dimos cuenta que necesitamos es como el tema, como de las funciones básicas de la academia, pues son varias, pero pues está la creación de conocimiento, almacenar el conocimiento, diseminar el conocimiento, el almacenarlo
Y lo que pasa en estos momentos es que nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas solos. Entonces pasamos desde ese momento, Miguel, como de co-creación, de Claro. almacenamiento. Es que mira que todas las cosas no se pueden Y dar de comunidad, en bien. comunidad, absolutamente. O sea, mira que nosotros, o sea, las bibliotecas, por ejemplo, nos jactábamos de que las bibliotecas universitarias y bibliotecas en general estaba el conocimiento, pero ahora ese tema de comunidad es donde hasta en tu computador, nuestros computadores ya son espacios en donde almacenamos compartidamente unos recursos que son de la humanidad entera. Y estás jalando un hilo que no me lleves ahí porque me vas a perder ahí, pero porque me encanta. De Pero es que laboratorios, ¿de qué? ¿De telescopios? Vamos. no, desde precisamente todas las aristas, porque hay una más, que está en medio de las dos cosas que estás diciendo, que es la presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, tanto de la generación del conocimiento como de la diseminación, como de la gestión del conocimiento y de la operación en general de cualquier industria. Entonces, ese es otro elemento más que tenemos que incorporar, no como incorporábamos antes la tecnología, sino que tenemos que incorporarlo de una manera muy diferente hoy, combinado entre tecnología, ente, disrupción, etcétera, etcétera, y que tenemos que verlo también como parte del sistema en el que estamos moviéndonos como persona, familia, empresa, comunidad, sociedad, país, ¿no? Claro, Miguel, y eso que pusiste, o sea, y aquí sí como que es como para llegar a temas existenciales, pues con mis estudiantes yo los he retado últimamente a que traten de demostrar que ellos no son inteligencia artificial, o te reto a ti de que demuestres que tú no eres inteligencia artificial o que yo no soy inteligencia artificial. O la verdad es que no sabría cómo probar que no soy inteligencia artificial, o sea, no es una prueba de Turing, sino lo opuesto. Claro. No sabría cómo Al revés, claro. que no lo soy. Ujú. Y entonces, y estamos como en estos momentos en donde nosotros pasamos pues, de tener solamente como en el área de recursos humanos y hablar de la gente, y ahorita estamos en el mundo de las organizaciones donde hay agentes y gente al mismo tiempo, y esta interacción de agentes y gentes, que es un punto en donde pues nosotros hasta hace muy poquito creíamos o suponíamos que íbamos a estar apoyados en la tecnología y en la inteligencia artificial, pero yo creo que ahora también pasamos un momento de co-creación, o sea, yo creo que es nosotros, creo que sería como, nos iría mejor si ya empezamos a trabajar más juntos de tú a tú, que solamente como si estuviéramos Claro. interactuando. Y esto te lo digo por la misma pregunta que te estaba haciendo, o sea, y yo sé que esto suena retador y todo, pero ¿cómo pruebas tú que tú no eres inteligencia Claro. artificial? Y esa pregunta viene muy pertinente porque precisamente con lo que tú dices, o sea, tienes que convivir ya de esta manera para co-crear y para realmente entender hacia dónde vamos. Y uno de los temas en ese pensar sistémicamente de las organizaciones que, en mi opinión muy personal, a ver qué opinas tú, Ale, creo que traíamos una deuda. Hoy esa deuda en las empresas y hoy esa deuda es todavía más grande y más relevante, y ahora la forma de atender el tema y la deuda y la gestión de todo ello se complica, digamos, con la inteligencia artificial. Y me estoy refiriendo a la responsabilidad de la empresa con el impacto en su medio ambiente. Y estoy siendo cuidadoso en las palabras porque no tengo las palabras correctas para ver cuál realmente es. Tú me vas a ayudar mejor para ver cuál es el marco correcto donde podemos ver, oye, cómo la empresa realmente se gestiona con una conciencia del impacto en su comunidad, en las personas, del impacto en el medio ambiente donde opera como empresa física, pero también del impacto del medio ambiente donde lo que hace tiene un efecto también, o sea, cualquier cosa que haga la industria a la que nos refiramos. Yo creo que cuando nosotros vemos transformaciones empresariales, es un tema que viene un poco detrás, digamos en lo general, no estoy particularizando. Y creo que ahora el reto es mucho mayor por la necesidad de atenderlo bien y por todos estos elementos que hemos estado ahorita hablando de disrupción.
¿Dónde estamos con ese tema, Le? Bueno, Miguel, entonces, a ver, tomo todos estos elementos de los que estabas hablando, de la deuda que nosotros tenemos o de la situación en la que asumamos que venimos con un saldo en rojo y que necesitamos, o al menos por parte de varios de los actores o de los grupos de interés de la sociedad y del planeta, de los entes vivos y no vivos, tenemos un asunto en donde necesitamos demostrar que tenemos un impacto positivo, que somos intencionados en hacer ese impacto positivo, que somos intencionados en reducir el impacto negativo, que no solamente estamos buscando netear las sumas y las restas de los impactos positivos y negativos, sino que queremos intencionadamente tener un impacto y una suma que en general sea muy positiva. Y buscamos a través de eso trascender, pero no solamente el tema de trascendencia, Miguel, si nosotros nos vamos como a temas pragmáticos. Hemos aprendido recientemente a medir los impactos que nosotros tenemos. Nos ha faltado mucho en el tema de estandarización, porque incluso para temas que son, entre comillas, los fáciles, como las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía carecemos de unos estándares universales para muchas cosas, pero sí hay unos intentos de poder medir y poder impactar. El tema de nuestro impacto en el medio ambiente, yo me acuerdo cuando yo operé la primera vez el primer lenguaje, el primer LLM de inteligencia artificial, yo dije como esto ya, o sea, no nos tenemos que preocupar por el cambio climático jamás en la vida, ya esto se solucionó. Yo dije como a nadie más le interesa que se solucione el cambio climático que la inteligencia artificial. A usted se le calientan esos servidores y se embala. O sea, este, usted no tiene otra alternativa que buscar. O sea, la inteligencia artificial tiene que unirse en esa búsqueda por de cambio climático, pues, pero eso no ha sido así, sobre todo también porque las soluciones que nosotros tenemos pudieran estar atentando contra temas de desigualdad. Una de las soluciones, ¿cómo se llama esta? Donde está de Bill Gates, de poner cal para oscurecer parte de la atmósfera y con esto lograr que se disminuya la temperatura en ciertas partes del mundo, pero ciertas partes del mundo estarían en noche todo el tiempo. ¿Y quién elige cuáles van a ser esos lugares del mundo donde van a estar en noche todo el tiempo? Entonces empieza un tema también de esas desigualdades. Y también nos cuestiona también como especies de eso que decías, o sea, el que está cuestionando como el antropocentrismo en general. Para unas personas vamos a encontrar personas que van a darle prioridad a ciertos entes, otros que le van a dar prioridad a otros agentes y otros a otras gentes, pero y otras personas que van a hacer estas apuestas por la vida, Miguel, que eso es otra cosa que es muy interesante. Cuando hablamos de transformación, yo creo que estamos hablando, y particularmente en esta comunidad, estamos hablando de transformaciones con la vida en el centro. O sea, Claro. y reconocerte, esa vida es lo que es importante, y reconocer que la cultura es vida, reconocer que todas esas dinámicas que ocurren son vida, que incluso el mercado es vida, que estamos llenos de esos movimientos y esos dinamismos. Entonces hay una cosa muy valiosa en estos momentos, es como nosotros, el tema del antropocentrismo, pues ya tenemos como que asumir que tenemos la culpa de las cosas antropogénicas, de lo que nosotros causamos, pero ya usted pasa ya, o sea, esto es next. Pero sobre todo es tener esta transformación que sea consciente, una transformación que sea deliberada y que tenga la vida en el centro, que creo que ese es como hace parte de los principios, probablemente no en esas palabras, pero sí de esa manera que tenemos dentro de la comunidad, Miguel. Sí, sí, sí. Y fíjate que conecta muy bien esto con lo que hablamos particularmente con el Chief Transformation Officer, porque así como un poco anecdóticamente decimos que el CTO es responsable de todo y dueño de nada, ¿no? Y lo vemos como esa voz que tiene que impulsar mucho de esta conversación en la empresa, de esta conciencia de alrededor de todos estos temas en la empresa, porque tú estás de acuerdo conmigo que fácilmente más de un director general en los primeros 5 minutos de la plática va a decir, no entendí nada, no me interesa, no me genera estado de resultados, me voy.
¿Es venta? ¿No es venta? O sea, me explico, o sea, estoy sobresimplificando, pero claramente, y lo platicaba también con alguien que tú conoces de la comunidad, Paco Fernández, el director del Centro de Empresas Conscientes acá del TEC de Monterrey, y él claramente está en esta aventura también de generar conciencia, porque lo que es un hecho, y lo respaldan las estadísticas, es que eso falta. Esa conciencia está, ahí es donde yo me refería inclusive a la deuda. Tenemos una deuda importante en la conciencia de los ejecutivos y los líderes de empresas sobre este tema, pero lo quiero llevar al CTO. El CTO es creo que es un enabler, un advocate, un evangelizador, un impulsor de todos estos temas, porque precisamente al final no hay una transformación genuina si no sucede de esta forma, ¿no? Si no sucede con esa conciencia del impacto que tenemos, con esa conciencia de decir, bueno, hacia dónde realmente va esta industria, qué va a pasar, qué debería de pasar. Me gustó mucho, mucho cómo lo pusiste. Decir, no se trata nada más de netear, sino se trata de generar algo positivo, generar un valor positivo. Y creo que poco a poco deja de ser más la conversación con el área de PR, ¿no? De relaciones públicas y a ver cómo me das un distintivo para que me digan que soy empresa socialmente responsable. Me involucro yo como director general, yo como CTO, yo como mi comité ejecutivo y entiendo que el propósito de la empresa tiene que ver con esto o tendría que ver con generar algo positivo en todos sentidos, ¿verdad? Pero sí creo que el CTO tiene, y tú lo dices bien, y es gran parte del sentido de las conversaciones en esta comunidad, el CTO tiene un rol muy importante en esto, ¿no? Sí, y sobre todo también, o sea, para el sitio hay un asunto que va adentro también, es como cómo estar ahí, como dice Margarita, como el copiloto de este proceso de transformación, pero al mismo tiempo, cómo no se me puede olvidar que mi combustible con el que estoy moviéndome, cómo tengo que tener necesariamente un combustible que sea, por un lado, pues la innovación y cómo me mantengo incluso adelante en los peores, incluso en el peor escenario, pero cómo yo estoy tratando de construir mi futuro a partir de ese escenario, ese futuro deseado. Y por el otro lado, no se me puede olvidar el combustible que es la tradición o esos valores por los que se creó la empresa o ese propósito. Es que también es que a veces nosotros nos vamos como el tema de propósito, pero creo que el propósito está súper ligado a cuando nosotros fuimos creados, es para qué fuimos creados. O sea, esta empresa, ninguna empresa se creó solamente para hacer plata o yo no sé, como dinero. Entonces, ninguna empresa, o sea, todas las empresas se crearon por algo. Y ese por algo es lo que nosotros tenemos que volver a conectarnos, esa fidelidad, lealtad, por esa tradición, por esos valores fundacionales, por ese propósito que tuvo el fundador, incluso si el fundador soy yo mismo, o sea, qué estaba pensando y qué era lo que quería yo cuando creé esta empresa y cuando elegí estar en esta industria o cuando me transformé hacia estar en. Entonces, mira lo importante que es como siendo CTO, como siendo CTO tú tienes que tener y manejar estos dos elementos, o sea, cómo tienes que mantener como las fuerzas de manera simultánea para estar balanceando ambas cosas, porque ninguna y las dos tienen que acompañar la transformación, entonces no son dos, o sea, la tradición no es un legado y no lo podemos ver como algo estático. Claro, O sea, no es lo que yo guardo, la tradición en una caja fuerte o lo meto ahí, o sea, como en el lugar más preciado de mi corazón. No, o sea, la tradición, pero la tradición no entendida como los valores conservadores y esas cosas, no, no. lo que nos dio la razón de ser original. Exactamente, como esa razón de ser fundacional, el por qué nacimos, el para qué creamos esta empresa, para qué es esta empresa. Entonces, esa parte como del propósito ligado a esa fundación o a ese origen es como nos tiene que mover, o sea, eso no es como que hay que preservar los valores, guardémoslos de no, esos valores, o sea, tomémoslo como vida, o sea, sumamos que la tradición y la innovación
como si estuvieran vivos, pero como si esto fuera el combustible de la transformación y los sitios, pues además de eso, pues moverse en las diferentes, pues dentro de la misma arquitectura, todos estos elementos que yo voy a tener en cuenta sin dejar esto atrás como dos fuentes de energía, sabiendo que existen otras fuentes alternativas, pero esas dos no se pueden reemplazar. O sea, No puedo estar más de acuerdo y te voy a decir, y yo creo, Ale, que lo que te voy a decir es una de las razones por las que hemos tenido la fortuna de tener acompañamientos muy exitosos con empresas de dueños fundadores, ¿sí? No quiero llamarle familiares para simplificar el tema, no, empresas en las que estamos acompañando al fundador, el dueño, porque hemos sido muy respetuosos y hemos tenido mucha sintonía con esos propósitos originales, esas intenciones originales, y no te puedo sino dar la razón. O sea, yo te diría, 9 de 10 hay realmente un propósito y una intención muy genuina que va mucho más allá del estado de resultados o que va mucho más allá de los comentarios y las opiniones que a lo mejor sus ejecutivos pueden tener, digámoslo con todas sus letras. Y aquí van dos preguntas que te voy a hacer. Y también de lo que le puede decir la consultoría. Y aquí toco una fibra, ¿no? O sea, voy a generalizar, ¿sí? Voy a generalizar y tratemos de analizarlo. Es decir, si yo te voy a ir a mejorar tu empresa para que tu estado de resultados se vea mejor, poco voy a hablar de lo que me acabas de decir, Ale. ¿Me explico? Entonces, ahí hay hay un ruido en esa conversación porque se olvida esa parte y más de una ocasión yo he visto caras largas del dueño fundador decir, es que yo no quería hacer eso. Yo no quería quitar tal cosa. Yo no quería dejar de hacer tal cosa. Entonces, ahí hay un ruido en una desintonía. Y ese, digamos, visto de algo no tan afortunado. Y es pregunta para ver tú qué opinas sobre ello, qué te ha tocado ver. Y la segunda pregunta es, yo creo que si abrimos de una manera muy honesta esta conversación desde el dueño y el CTO en el mapa de ruta de la transformación de la empresa, es algo que naturalmente es muy, déjame usar una palabra muy simple, muy sexy para las nuevas generaciones. Es algo con lo que las nuevas generaciones, los jóvenes muy jóvenes de hoy día, ya no hablo de millennials, yo estoy hablando de las siguientes. O sea, realmente las generaciones que están ahorita entrando a la fuerza laboral, yo sigo confirmando que les interesa esta conversación y les interesa mucho el por qué. ¿Sí? ¿Qué opinas tú de esos dos temas, Ale? bueno, mira, yo creo, utilizaste una palabra súper valiosa y es el tema de sintonía. Y fue un tema súper grande porque creo que como esos choques entre los valores o ideas del fundador, cuando difieren de lo que dice de la consultora, es quizás porque esos valores no hicieron parte de la construcción del futuro que es deseable por los diferentes actores y sobre todo el futuro que es deseable para que la compañía sea relevante en el futuro y que sea rentable y que sea un actor importante y que tenga un buen lugar en el mercado. Y pues cuando la consultora trabaja sin olvidarse que tiene que estar, porque o si no, no, pues que no puede convertir una empresa en un genérico. O sea, Claro. una empresa, tú no puedes poner a todas las empresas a convertirse en igualitas, o sea, así hayan firmas consultoras que tengan la misma, pues si coges las grandes son como el mismo Comparan ¿cómo se llama? sus manos con el de alguien más, ¿no? Sí, exacto, el control F, pues de reemplazar esto, pues como tal, y te reemplaza los nombres de la empresa. Entonces, no es un tema de tener unos como parametrizados el deber ser o las recetas, pero esa sintonía, el fundador es fundamental. Y el fundador es fundamental y el dueño es fundamental. Y es muy diferente, Miguel, o sea, y por eso yo creo que es tan importante el tema de las empresas familiares, que no es un tema de tamaño. O sea, IKEA es una empresa familiar, Disney es una empresa familiar, o sea, empresas grandísimas, pero es un asunto en donde está el tema de dueño y ser accionista es muy diferente. O sea, no es el tema de propiedad. Cuando tú eres el dueño, tú deberías poder hacer lo que quieras con la empresa. O sea, ser dueño te da agencia
y no puedes, o sea, tú como dueño debes hacer parte de esa construcción de futuro. ¿Cuál es el futuro deseable? Y especialmente donde si eres dueño, pero al mismo tiempo tienes una mayoría societaria, pues, o sea, ahí sí que es muy importante como no excluirse y ese choque de la consultoría, yo creo que sí vendría de dar unas recetas que sean unos genéricos, sí, o sea, no se trata de dar el mismo remedio ni de convertirnos de la misma manera porque la relevancia, o sea, el futuro que estamos construyendo como humanidad, supongamos que vamos todos para la misma parte, pero hay un futuro en donde está ese futuro que yo construyo, deseo, añoro, pero ese futuro tiene que estar conectado, o sea, la tradición tiene vida, la tradición tiene vida y esa vida es, Los ejemplos que diste, ¿no? claro, Y ahí están esos ejemplos, lo que dijiste, y nos ha tocado estar con algunas otras empresas grandes, que esa tradición está impactada no solamente en lo que es hoy la empresa, en la cultura de la empresa, en los resultados financieros, en los resultados de rotación y lealtad hacia esa empresa. Digo, ahorita estoy pensando en dos o tres casos muy, muy particulares, claro. ¿no? Y mira, por ejemplo, si nosotros miramos el caso de las empresas japonesas, por ejemplo, cuando nosotros pensamos así como empresas que son ancianas y que esta empresa tiene 150 años o esta empresa, pensamos que son unas empresas antiquísimas, pero es que en el Japón estamos hablando de empresas que tienen siglos y siglos, cerca a milenios. Entonces, o sea, estamos hablando de unas cosas que ha pasado, que se ha perdurado este valor y esa sí, unicidad, pero sí, como qué es lo que verdaderamente me hace yo, qué es lo que verdaderamente soy yo, no es que me hace diferente, pues es que la verdad es que qué es lo que me hace ser, es que no es que me hace diferente, o sea, si coincidimos que todos vamos a ser lápices rojos en el futuro, pues está bien, pero esos eran nuestros valores, eso es lo que queríamos y coincidencialmente por el destino, platónicamente, lo que sea, pero es qué es lo que me hace ser yo, o sea, qué es lo que me hace ser, dónde está esa fibra viva, que es lo que yo soy y lo que he sido y lo que quiero ser y lo que se va a mantener ahí. Y ese bicho está vivo, o sea, ese bicho está vivo y ese bicho va a pedirte vía por A o por B, o sea, y si no te pones atención, pues es que simplemente te va a matar el bicho mismo, porque eso es como, digámoslo, como un elemento vital, una fuerza, esa fuerza, la vida, el elemento vital lo va a dar esa conexión y es lo que me define como empresa. ¿Qué piensas de la cercanía de la nueva generación con con hacer real esa cercanía, esa intención? Creo que mucho, o sea, yo creo que cada vez más las empresas, los jóvenes están buscando identificarse. ¿Por qué? Porque hay una mayor formación y una mayor conciencia en quererse descubrir. O sea, hay unos procesos de los jóvenes de autoconocimiento y unos tiempos y herramientas y no sé por qué más, pero hay una sensibilidad o sí, una manera de conocerse o buscar conocerse asimismo de una manera muy pragmática y esta búsqueda no es como la que tomaba siglos y siglos anteriormente de conócete a ti mismo, sino que hay unas manifestaciones de ese ser yo que aparecen muy explícitas por como te digo, o sea, por las herramientas o por cualquier cosa, pero que te hacen conectarte y ver como, uy, a través de esa empresa yo puedo conseguir esto, o sea, esto yo siempre he querido que esto pase, o sea, yo quiero hacer parte de este futuro que yo me sueño, yo lo puedo construir desde esta empresa, o sea, esta empresa como si fueras una extensión, extensión, sí, como lo ves como el medio para poder ejercer con otros lo que, y te identificas con esos valores, Miguel, o sea, esa fuerza vital te llama y te dice como, yo quiero solamente estar con organizaciones que sean así, porque de lo contrario es que, pues es que, ¿para qué? Sí, ¿por qué estoy haciendo eso? No, fíjate que esto último que comentas me dejaste pensando mucho y fíjate que lo veo en un tono bien positivo y yendo hacia el cierre ya de este episodio, lo veo en un tono muy positivo porque fíjate cómo comenzamos. Hablamos de todo el reto que implica este mundo eh, funny que nos está tocando vivir actualmente, este mundo con tantos cambios, etcétera.
hablamos de todo este impacto que está sucediendo con la tecnología y con todos los cambios en la inteligencia artificial, en la propia educación, en la configuración de las empresas, demasiados cambios muy rápidamente que están sucediendo, pero creo y coincido contigo que, dadas las nuevas generaciones y dado el momento que estamos viviendo, podríamos verlo de una manera muy optimista, en el sentido de que quizá estemos en un momento y en una coyuntura muy, muy favorable hacia que toda esta cuestión de la empresa consciente, de la empresa que impacta positivamente, no solamente netea, sino que impacta positivamente, probablemente estemos en la mejor condición o en la mejor oportunidad que hayamos tenido en muchas décadas. Y eso creo que es una inspiración muy importante para toda la comunidad de CTOs, sabernos como Chief Transformation Officers, sabernos como líderes transformacionales, como líderes, sencillamente, piezas que pueden promover este cambio en las organizaciones, porque eso es realmente algo que puede aportarnos y aportar y crear muchísimo más valor por, con y para las personas, Ale. Y te haces pensar fuera de la caja, Ale, la verdad. Pero es que me acabas de hacer, tú también me haces pensar siempre por fuera de la caja y me haces hacer como unos clics como especiales. Y es como, ahorita estábamos hablando de la pandemia, hablamos de la solidaridad, pero yo creo que aquí los CTOs tienen algo que sí es para preservar. O sea, esto no es una energía, no es un combustible, pero sí tienen algo para preservar y que lo tienen y que tienen la obligación de entregarlo. Y es que los CTOs son vehículos de esperanza. Entonces, y eso es súper importante, Entonces es como, Claro. ¿qué es lo que yo te entrego? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo muevo en las organizaciones? O sea, yo como CTO, o sea, yo aquí estoy en el proceso de transformación, pero ¿para qué? El escenario es positivo, esto es deseable y esto se puede y esto lo vamos a hacer. Y para eso son las cosas. Entonces, yo creo que eso, como moverse con ese currency de esperanza y como saber que esos son los diamanticos que tenemos o los pines que vamos a repartir, pues pines simbólicos que vamos a repartir con los demás, es el tema de la esperanza. Esa es como, creo que esa es la joya de la corona de los CTOs. Sí, le vamos a poner ese complemento cuando les decimos que son responsables de todo y dueños de nada, pero le vamos a poner ese complemento, son vehículos de esperanza. Me encantó, te lo agradezco y estoy seguro que la comunidad te lo agradece también. Es una conversación sumamente refrescante y bueno, creo que alguien pudiera pensar que discutir estos temas pudieran ser, al contrario, pudieran ser de estrés porque hay mucho que hacer, etcétera, pero pueden ser muy, muy refrescantes, como se dice en inglés, ¿no? Son refreshing porque te dan esa esperanza, porque te dan realmente ese impacto tan importante y tan trascendente que tiene la transformación, el rol del CTO, no solamente en generar un mejor estado de resultados, sino en crear mucho mayor valor en todos sentidos de una manera muy, muy sistémica con, por y para las personas, ¿no? Ale, te agradezco muchísimo. Eres parte muy importante de esta comunidad. Te queremos mucho en esta comunidad y te agradecemos mucho tu participación en este podcast. Un abrazote gigantesco para ustedes, Miguel, para ti gigantesquísimo, y Margarita, para ti también, Pedro, que si estás escuchando, saludes a todos tus bonsáis. Y bueno, abrazo para todos, cuídense mucho. Y bueno, Adriana Peón, si nos estás escuchando, te extrañamos también mucho. Cuídense. Muchas gracias nuevamente por... Nos vemos. Gracias. Hasta la vista. Gracias. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas. Sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.